Esta historia comienza con los pavos reales, quienes gobernaban la antigua China, traían prosperidad y crearon los fuegos artificiales. Pero su hijo Lord Shen vio un poder siniestro en ellos, así que sus padres trajeron una cabra divina, a lo cual predijo que si Shen seguía en ese camino, un guerrero de blanco y negro lo derrocaría, así que fue expulsado del pueblo, jurando venganza por ello. En fin, volviendo a la actualidad, vemos a Po, quien ahora sufría problemas existenciales. Quería saber quién era, mientras que por otro lado vemos a Lord Shen, quien había conquistado China. Por esto, el maestro Shifu buscó al guerrero dragón para enseñarle la divina paz interior, que para poder dominarla podría hacerlo por las buenas o por las malas. Que habían maestros que no comían ni bebían, encerrados en una cueva, mientras otros lo hacían mediante el sufrimiento. Y de repente Tigresa aparece, diciendo que habían unos bandidos en la aldea que querían robar todo el metal, y curiosamente los malos trabajaban para Lord Shen. El caso es que fueron a pelear contra ellos, pero desafortunadamente lograron llevarse un poco de metal, y al final uno de los lobos le da un martillazo a Po, viendo visiones de su pasado, como su mamá lo abandonó y un símbolo rojo que lo dejó muy inquieto. Por todo esto, Po va a ver a su papá el ganso, contándole sobre su visión de su mamá, de cómo la abandonó, así que le pregunta de dónde venía, algo que puso muy nervioso al ganso, pero le contó que él era adoptado, que hace mucho lo encontró detrás del restaurante en una caja, esperando que alguien llegara a buscarlo, pero nadie apareció. Todo esto dejó a Po consternado, quería saber más. En fin, por otro lado, vemos a Lord Shen, que llegó a la ciudad de Godman, atacando, pero 3 maestros del Kung Fu no se dejaron y pensaron haberlo vencido, hasta que Lord destapó un cañón sorpresa y así los venció, llevándose todo el metal. Resulta que Shen quería todo este metal para fundirlo y hacer cañones y crear un ejército. Todo esto llegó hasta oídos de Shifu, que les dijo a los 5 furiosos que deben ir a detenerlo, si no, el Kung Fu desaparecería. Pero antes le dice a Po que deben dominar la paz interior en el camino. Dicho esto, emprenden su viaje hacia China e ir a derrotar al malvado Shen. En fin, al anochecer, Po tiene una pesadilla, donde ve un rábano, el cual su familia prefirió y la razón por la que lo abandonan. Y de pilón sabía más de Kung Fu, despertando apanicado, por lo que trata de practicar la paz interior, pero no pudo, y se desespera, levantando a Tigresa, donde Po le confiesa que al final se enteró que el ganso no era su papá, que lo adoptó. Claramente, Tigresa le hace una cara de que es obvio, como un ganso es padre de un oso panda. En fin, Lord Shen se apodera de la ciudad. Tenía la cabra que predecía el futuro para él, diciéndole que va a ser derrotado por un guerrero de blanco y negro, como el yin y el yang, cuando de repente llega un sirviente, diciéndole que ve un panda que luchaba como todo un guerrero. Viendo que tal vez él era el de su futuro, amenazado, ordena que lo capturen. Por otro lado, volvemos con los furiosos, que llegan a la ciudad haciendo un plan para cruzar el pueblo que estaba lleno de lobos, infiltrándose poco a poco, golpeando a todo lobo dentro de una botarga de dragón, donde se encuentran con una cabra que les dice que los maestros de la ciudad fueron vencidos por el Lord, encerrándolos en una cárcel, y en ese momento los descubren, persiguiéndolos hasta que llegan al lugar, donde escapan, liberando a los maestros. Pero por desgracia, ellos no querían salir de ahí, ya que si lo hacían, el Lord destruiría con sus cañones su pueblo. Po trata de convencerlos, pero ellos se rehusaban a salir, causando que los lobos se dieran cuenta de su presencia. Entonces Po lucha contra ellos y el lobo líder logra escapar. Entonces Po va detrás de él por todo el pueblo, golpeándolo entre una carroza que al final chocan y lo dejan en el suelo. Pero todo empeora cuando llega un ejército de lobos para rodearlos y capturarlos. Y como los 5 furiosos no tenían salida, se rindieron y fueron esposados, algo que puso muy contento al Lord. En fin, llevan a Po con la cabra, cuando Lord Shen ya había preparado un cañón para matarlos, pero Mantis escapa y fue más audaz, apagando el cañón cada vez que querían disparar. No sabían que escapó y que los estaban engañando, dándoles tiempo para que la serpiente lograra liberarlos, peleando contra los lobos, que lograron destruir el cañón. Y así, Shen abre sus plumas y Po reconoce el signo de ellas. Había aparecido en sus sueños, cuando su madre lo abandonó.
Él estuvo en ese momento. Todo esto distrajo a Po, donde Lord Shen ordena tirar la torre y logra escapar, lanzando de cañonazos para destruir la torre. Así que los héroes logran escapar por arriba, saltando de techo a techo, viendo cómo la torre decae. Al ver que escaparon, Lord Shen ordena cargar los barcos con armas y cañones, para así salir a mar abierto y seguir su conquista, llevándose a todos los guardias, que dejan la cárcel sin vigilancia. Así que Po y los furiosos van para sacar a los maestros, pero ellos los regañan por tratar de salvar a su pueblo, ya que ahora estaban en peligro. Y ahí, Tigresa le ordena a Po que se quede en la cárcel, ya que es un peligro que pelee, que cada vez que tiene sus recuerdos, se vuelve vulnerable con Shen. Pero Po se rehusaba, se puso terco y luchó contra Tigresa, pero obviamente lo derrotó. Al ver que no podía vencerla, le explica que el pavo real estuvo cuando fue abandonado por sus papás, que él podría saber la verdad y por eso quería ir. Todo esto, Tigresa lo entendió y lo abrazó, pero aún así le ordenó que debía quedarse. Mientras tanto, Shen deja ir a la cabra divina, ya que ahora no lo necesitaba, mientras que los furiosos consiguen dinamita para explotar la fábrica donde hacían los cañones, y cuando lo estaban haciendo se dan cuenta que Po estaba ahí y no en la cárcel. Viéndolo pelear contra el pavo real, enojados tratan de apagar la dinamita, mientras que el panda sigue luchando, a punto de caerse entre la lava, cuando los 5 furiosos son atacados por un montón de lobos, y los gorilas llegan y los atrapan llevándoselos, cuando Shen le confiesa a Po que sus papás lo abandonaron porque no lo querían, y al atontarlo con eso, le apunta con un cañón que lo manda volando directo al río. En ese momento, Shifu siente todo lo que pasaba, aunque estuviera muy lejos, y cuando Po despertó, la cabra estaba ahí, y lo ayuda a recuperarse, dándole té y curando sus heridas. Él quería que Po cumpliera su destino y venciera al pavo real, cuando de repente Po tiene una de sus visiones de cuando era bebé, viendo a sus papás, pero por alguna extraña razón todo se torna oscuro, y ve como el pavo quema todo su pueblo, ya que los atacó y mató a todos. Así que su mamá lo agarra y se lo lleva muy lejos, escapando de los lobos, que lo dejan en una canasta para que no lo encontraran. Y así se sacrifica para que no lo vieran. Al mismo tiempo, mientras Po veía sus visiones, logró practicar la paz interior. En fin, Shen tenía capturados a los demás furiosos, destruyendo todo lo que se les atravesaba en dirección a la bahía. Y en ese momento, Po aparece, haciendo el ridículo en su presentación, pero después lucha contra todo lobo y los derrota, de tal manera que libera a sus amigos, golpeando a todo el ejército. Y de pilón, los maestros aparecen, ayudándolos a vencerlos, contándoles que recapacitaron ya que Shifu llegó y los convenció. Y así les ordena que bloqueen el paso con los mismos barcos. Al ver esto, Lord Shen ordena lanzar unos cañones, pero le sale contraproducente, ya que le da a sus propios barcos. Pero aún así logra desbloquear el paso, y de pilón les da a los héroes, derrotándolos, quedando sin energía. Pero aún así, Po se levanta, hace su postura de paz interior en una tabla de madera, impactando a todos al ver al panda, cuando Shen ordena dispararle. Así que Po piensa que el cañón es una gota de agua, controlándola, algo imposible de hacer, por lo que el pavo real ordena dispararle cientos de cañones, algo que Po esquiva con facilidad y hasta logra controlarlos y devolverlos, destruyendo todo barco hasta el de Shen, que lo sacó volando. El pavo no entendía qué pasaba, cómo un panda lo derrotó, que encontró y dominó la paz interior, sabiendo que él le arrebató a su familia. Así que Po le dice que debe dejar el pasado atrás, pero sus palabras enfurecieron al pavo real y lo ataca, luchando contra él. Pero claramente Po lo venció y de pilón un enorme cañón lo aplastó, dejándolo sin aliento. Y así todos se reúnen para felicitar a Po y aún más Xing Fu por haber controlado la paz interior y en tan corta edad. Y al volver a su aldea, todos estaban orgullosos del equipo, y más el padre de Po, porque los liberó y que por fin encontró su origen y quién era. Mientras tanto, vemos en una lejana ciudad a un montón de pandas, donde uno hablaba sobre su hijo y que estaba vivo. Dicho esto, así terminó la segunda parte de Kung Fu Panda. Vaya, esta película sí está buena, no por el hecho de que sea de la franquicia de DreamWorks, sino porque habla de algo muy importante y profundo, la paz interior, ya que cuando alguien no tiene bien la mente, sus pensamientos revueltos
y piensa mucho en el pasado y no en el presente, se queda en un vacío que te deprime o te deja sin espíritu. Así le pasó a Po, y lo que aprendemos en esta animación es que debes practicarlo para poder dominarlo. Hay varias maneras, como el mindfulness, que es cuando estás consciente de tu alrededor, de tu cuerpo, más que de tu mente, estando en el presente. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, con que tomes 5 minutos de tu tiempo en un espacio tranquilo, donde ves tu alrededor, sientes tu cuerpo, tu respiración. Así, poco a poco vas a sentirte más en paz. Eso ayuda mucho, ya que si no quieres hacer yoga u otras cosas que te ayuden a llegar a eso, el mindfulness es muy bueno. No lo sé, por eso me gustó esta película, ya que el mindfulness es algo que recientemente he estado practicando, y me gustó ver una película que hable un poco de ello. En fin, yo le doy un 8 de 10, está mucho mejor que la primera, y pronto hablaremos de la tercera, a ver si la supera. Y suscríbanse para más. Y estén atentos, ya que pronto hablaremos de la siguiente película que saldrá en cines, de Kung Fu Panda 4. En fin, sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí, les mando un gran saludo y como siempre sigan siguiendo pelis.